invitarles para abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 6. Vamos a leer ahí en San Mateo, hermanos. Esta va a ser la base de la reflexión del día de hoy, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 34. Y vamos a tocar el tema de el afán y la ansiedad. Y estaremos hablando del tema de cómo vencer el afán y la ansiedad. Lo leemos, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre cómo vencer el afán y la ansiedad, hermanos. ¿Cómo podemos vencerlo? De eso yo quisiera llevarlos a pensar un poquito. Vivimos en una sociedad, hermanos, muy conflictiva, y es importante, hermanos, que nosotros tengamos mucho cuidado con aquellas cosas que nos pueden afectar de manera muy fuerte en nuestra vida de salud, en nuestra vida espiritual, en nuestra salud física, en nuestra salud espiritual. Porque el veneno de nuestra salud es precisamente el afán y la ansiedad. Y yo quisiera llevarlos a pensar un poquito, hermanos, el día de hoy, de que cómo es que nosotros podemos alimentarnos espiritualmente para poder vencer estos dos elementos que nos generan grandes conflictos en nuestra vida cotidiana, como es el afán y la ansiedad. Y estas palabras que leímos, Mateo, el apóstol, logró escribirlas porque él era una persona que escribía todo lo que Jesús estaba enseñando. Y él era precisamente una de las pocas personas de los apóstoles que formaban el grupo de Jesús que sabía leer y escribir. Muchos de los que iban con Jesús no sabían leer y escribir. Y Mateo era una persona muy preparada. Por eso quiero que nosotros captemos bien cuál es la idea.
de esta reflexión. ¿Cómo es que nosotros podemos alimentar nuestra alma? ¿Cómo es que nosotros podemos mantener un equilibrio en nuestro diario vivir? ¿Cómo es que nosotros podemos superar todas estas cosas que muchas veces nos llevan a la aflicción? Bueno, una de las cosas que son elementales, hermanos, es la oración. La oración es elemental. Es algo que repetimos continuamente, pero el problema es que nosotros, como cristianos de este tiempo, no logramos tener una definición correcta de lo que es la oración. Ya se nos ha enseñado mucho, pero esa es una de las armas secretas. Cuando usted cae en la ansiedad, en la desesperación, en problemas serios, hermanos, de que no hay manera de dormir, cae en el problema del insomnio, y el insomnio lo lleva a la desnutrición, y la desnutrición lo lleva a otras enfermedades físicas. Y la gente dice, bueno, pues busca una persona que te ayude. Y es entonces cuando se busca la ayuda de un psicólogo, porque eso te lleva a la locura, te lleva a situaciones de alto riesgo. Llega el momento en que comienzas a hablar solo, comienzas a hablar con personajes ficticios y caes en una persecución mental y caes en el terreno peligroso del afán y de la ansiedad. Y el Señor Jesucristo nos dice, por nada estéis afanosos, tranquilos. A eso vine yo, para darles paz, para darles tranquilidad. Y la oración es uno de las herramientas más poderosas. Usted y yo tenemos la manera de hablar con Dios. Y el Señor Jesús, en un momento de valoración que hacen los apóstoles, le preguntan, enséñanos a orar, porque por nosotros vemos que tú eres una persona tranquila, calmada, no te preocupa nada, ni el día de hoy, ni lo de mañana, nada, tú estás tranquilo. Bueno, porque el Señor sabía en quién estaba su fortaleza, en quién estaba su confianza, de quién venía y de quién dependía y quién era su proveedor. Y eso era lo que le garantizaba al Señor esa actitud. Otra de las herramientas, hermano, que todos sabemos, es la lectura de la Biblia. Debemos leer la Biblia todos los días, no toda la Biblia en un día, sino todos los días, tener un método de leer la Biblia. No toda la Biblia, pero hay pasajes que se deben leer, como Proverbios, como Eclesiastés, que se deben leer de perdido un capítulo diario. Tómelo, si usted quiere, hermanos, aunque no está bien decirlo así, tómelo como si fueran vitaminas. Tome la vitamina A, la vitamina B, que fuera el libro de Proverbios o el libro de Eclesiastés o el libro de los Salmos, que leamos un salmito de perdido todos los días. Y eso en nuestra vida espiritual, cuando lo estamos ejercitando, nuestra vida se va alimentando y se va fortaleciendo, de tal manera que cuando vengan esos días difíciles, porque van a llegar, nosotros tenemos todas las fuerzas para enfrentar lo que sea. Otra de las cosas, hermanos, es el ayuno físico. Usted solo no tiene que entrar a un programa de ayuno, de abstenerse de comer alimentos, hermano. Eso es bueno para la salud física, mental y espiritual, pero es bueno el ayuno físico. Usted prográmese, usted sabe lo que tiene que hacer, su cuerpo, usted lo conoce mejor que nadie y sabe qué días y de qué manera usted puede abstenerse de la comida. El ayuno nos va a fortalecer porque es una de las herramientas, y Jesús es el gran maestro en ese aspecto, que nos enseñó a ayunar. Esto no tiene que ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Y la Biblia dice cómo es el ayuno y de qué manera nos va a ayudar el ayuno. Otra de las herramientas que nos ayudan, hermanos, para poder vencer el afán y la ansiedad es el ayuno mental. El ayuno mental. Absténgase usted de pensar
todo y de todos. Porque hay gente que se la pasa pensando a ver cómo va, o qué va a decir, o qué va a hacer contra aquel o contra aquella. Y siempre su mente está maquinando pensamientos nocivos. De perdido un día de la semana, hermano, absténgase de pensar mal de nadie. Ese se llama el ayuno mental. Jesús lo hizo muchas veces. Pero también viene otra de las herramientas que se llama el ayuno espiritual. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos apartamos de todo para buscar de Dios, para alimentarnos de Dios. Pero es voluntario. Todo esto es algo que debemos hacer de manera voluntaria. Ahora, cuando nosotros analizamos estos pasajes que hemos leído, ¿qué es lo que quiere decirnos este pasaje tan importante para nosotros, hermanos? Que realmente nos hace mucho ruido, tanto teológico como espiritual. Que no debemos enfocarnos solo en las cosas materiales. No es malo enfocarnos en las cosas materiales, de eso voy a clarificar un poquito, pero que no debemos enfocarnos solo en las cosas materiales. Ese es el secreto, hermanos, para vencer la ansiedad. No enfocarnos solo en las cosas materiales. Es decir, que no debemos ocuparnos solo de las cosas que van a acabar. ¿Qué trajimos a este mundo? Pregunto yo. Nada. ¿Qué nos llevamos? Ya nos lo han dicho. Así como llegamos, así nos vamos. Por eso dice, no se afanen, y el Señor nos revela este secreto. Y ese era el pensamiento también de los filósofos hermanos de la antigüedad, los griegos, los egipcios, los babilónicos, los asirios, que eran grandes pensadores de esto, llegaron a esa conclusión. El gran Alejandro el Grande, que fue a la más alta escuela de su tiempo, en la escuela griega, él decía, cuando me vayan a sepultar y que lleven mi cajón ahí, llévenme con las manos por fuera para que la gente se dé cuenta que nada me llevo, que todo lo que ha acumulado aquí se queda. Y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a nosotros, que somos un pueblo muy especial para Dios, para que no nos enfoquemos solo en las cosas materiales. Ya lo leímos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice. Generalmente nosotros somos secuestrados, hermano, por la ansiedad. Cosas muy pequeñas, muy sencillas, que usted lo vivió en casa, ¿no? Estamos comiendo y mamá está preparando, nos está sirviendo la comida que ella preparó con mucho afán, y estamos terminando de comer, o terminamos de comer, y mamá y quien le ayuda en la casa está recogiendo los platos para lavarlos, y nosotros estamos, mamá, ¿y a la noche qué nos vas a dar de cenar? Oigo, déjame lavar los platos. Decía, ¿qué te preocupa a ti? ¿Qué te voy a dar de cenar si nunca te ha faltado nada? Pero nos preocupa, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar a la noche? Eso es preocuparnos. Por nada, dice el Señor, o no dice así, por nada estéis afanosos. Miren, hermanos, déjenme clarificar esto. Las cosas materiales son muy buenas y muy necesarias, pero porque ellas nos dan comodidad y nos dan hasta cierto punto felicidad, pero debemos ser muy cuidadosos, hermano, para no caer en ciertos errores o en ciertos excesos que nos pueden causar daño si no tenemos cuidado. Jamás debemos de caer en el fanatismo religioso. El fanatismo religioso, hermanos, es a todo le llama pecado. Mire, no todas las cosas es pecado. Pero hay cosas, hermano, que conviene, y hay cosas que no convienen. El fanatismo es a todo lo que a él no le gusta le llama pecado. Pero tampoco debemos caer, hermanos, en el engaño de que nada es malo. Eso es lo que se le llama, en términos teológicos, la anarquía moral.
Es decir, que todo es permisible, que no hay reglas. Pero nosotros tenemos reglas básicas, fundamentales para la convivencia que dejó nuestro Dios en el libro de Éxodo, cuando habla de los últimos 6 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 6 mandamientos que el Señor dejó? Es la ética del hombre con el hombre. No desearás nada de tu prójimo. No solamente la mujer, eso es lo de menos. Lo demás, dijo, no desearás nada de tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es precisamente lo que nosotros debemos de tener cuidado. Yo he escuchado a muchas personas que al final de sus días, después de mucho afanarse y trabajar, dicen, ¿y de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió tener todo esto si nadie está conmigo? Si todos me dejaron, si todos me abandonaron. ¿De qué me sirvió afanarme si no puedo disfrutar de nada porque mi cuerpo está enfermo de todo? No puedo comer nada más que las cosas que no me gustan. Y trabajar toda la vida, día y noche, hasta trabajar horas extras y trabajar días festivos para vivir una vida feliz al final. Y mira, mi desgracia. Por eso dice el Señor, está bien todo lo demás, pero guarden un equilibrio. Ahora, cuando el Señor llega a tomar este tema para presentarlo a sus discípulos y que Mateo como Lucas logran dejarnos a nosotros la esencia de esa reflexión que hace el Señor con sus discípulos, hermanos, es importante tocar que nosotros como seres humanos tenemos 3 componentes, como son el alma. Y el alma, hermanos, se compone de 3 cosas también, como son la voluntad, la mente y las emociones. Todos sabemos, porque ya lo he dicho infinidad de veces, que el alma es el asiento de nuestras emociones. Pero el alma nuestra, hermanos, se compone de la voluntad, de la mente y de las emociones. Ahora, es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, que no debemos preocuparnos por aquel que destruye nuestro cuerpo, sino por aquel que destruye nuestra alma. El Señor quiere que tengamos cuidado y que le demos prioridad a las cosas que son eternas. Por eso dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, ¿cómo es que la Biblia, hermanos, define el alma? El alma es el asiento de toda nuestra memoria y de todas nuestras emociones eternas. Afanarse, hermanos, es estar preocupados por cosas que no tienen solución. No tienen. Afanarse es estar preocupado, es estar angustiado. Mire, la recomendación bíblica es tener cuidado de nuestra alma y que debemos disfrutar cada día a la vez. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 118, verso 24? ¿Se lo saben de memoria? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. O sea, no debemos preocuparnos, hermano. Debemos disfrutar cada día. Eso es lo que dice el Señor. No tienen que preocuparse del día de mañana. Cada día trae sus propios males. Debemos disfrutar un día a la vez, cada momento de nuestra vida. Por nada deben estar ustedes afanosos. Fíjese, hermano, cuando uno entiende este concepto, los científicos y los hombres de ciencia siempre se han preguntado, bueno, ¿y dónde está el alma en el cuerpo humano? ¿Dónde está el alma en el cuerpo humano? Porque es algo que escuchamos continuamente nosotros como creyentes evangélicos, que cuando una persona muere, dice, la tierra vuelve, el polvo vuelve al polvo, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios. Y uno de los cánticos nuestros dice, mi alma volará, dice, al son de la trompeta, porque este cuerpo se desvanece, se acaba. Ahora, ¿dónde están los científicos de años estudiando? Hace algunos años, según la ciencia, hay una teoría cuántica de la conciencia que nos dice que el alma, fíjese ellos lo que dicen ellos, que el alma se encuentra contenida
en estructuras denominadas microtúbulos, alojados en las células cerebrales. Eso es lo que dicen ellos, a esa conclusión han llegado. Que el alma precisamente es una estructura denominada o contenida en microtúbulos alojados en las células cerebrales. Y logran ellos definir, hermanos, que cada alma humana es directa y propiamente creada por Dios. Eso es lo que dicen ellos, es decir, que lo que nos hace, eso es lo que nos hace distintos unos de otros, que nadie es igual. Y que esta es la marca que nos hace ser diferentes unos a otros. A veces decimos, oye, ¿cómo se parece? Solo se parece, pero no es igual. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que fuimos creados por amor y hechos a imagen y semejanza de Dios. Dígalo conmigo, fuimos hechos, más fuerte, fuimos hechos por amor y fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente somos algo, sino que realmente somos alguien. Por eso Dios se interesa en nosotros. No es que nosotros nos interesemos a Dios. No, nosotros, si no fuera por su amor y su misericordia, no estuviéramos aquí. Muchos de nosotros estamos aquí no por accidentes, sino por los incidentes de la vida. Llegamos al punto donde ya no sabíamos ni qué hacer ni a dónde ir, pero alguien nos habló del amor de Dios, que lo podíamos encontrar en la persona de Cristo Jesús. Y cuando fuimos a Él, encontramos que sus palabras son reales y son verdaderas. Cansados, afligidos, totalmente, hermano, nuestra vida destrozada y nuestros sentimientos totalmente hechos nudos, sin saber realmente si amar o odiar o no saber qué hacer. Pero el amor de Dios vino a ordenar todo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y encontramos descanso en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor Jesucristo, fíjese, hermanos, utilizó precisamente una metáfora para definir esta realidad. Ahí en San Mateo, que fue el pasaje que nosotros escogimos del principio, en el capítulo 6, si es tan amable, vaya conmigo, por favor. Hay una metáfora que el Señor utilizó para definir esto, para clarificar esto. Ahí en el capítulo número 6, en el versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, qué? Añadir a su estatura un codo. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa es una metáfora. Miren, hermanos, déjenme decirles esto. Cuando nosotros nos afanamos y caemos en la ansiedad, perdemos nuestro enfoque hacia las cosas más importantes. Perdemos nuestro enfoque. Comenzamos a preocuparnos por lo que no tiene sentido. Perdemos el enfoque. Y es lo que el Señor quiere, que no perdamos nuestro enfoque, que no nos desubiquemos de nuestro propósito, que no nos malgastemos físicamente de manera inadecuada, que no nos malgastemos espiritualmente y que no caigamos en la desmotivación. El secreto, hermanos, para vencer la ansiedad, el secreto para vencer el afán, aquí está, aquí nos habla el Señor. Y aquí está precisamente la llave perfecta para vencer nuestros miedos y para vencer también nuestros temores. No se afanen de nada, hermanos. Si usted y yo somos hijos de Dios, Él proveerá para nosotros todo lo necesario. Él ha puesto estratégicamente en este libro, al que nosotros le llamamos sagrado,
Este libro nos ha puesto revelaciones secretas de qué manera nosotros podemos ser más que vencedores. Como decía el apóstol Pablo, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Algo, hermanos, nos debe quedar bien claro, y es precisamente, hermanos, que nuestra alma es inmortal. Nuestra alma es inmortal. Mire, el gran filósofo Aristóteles dijo, después de la muerte, fíjese lo que dijo Aristóteles, después de la muerte, el alma adquiere una perfección eterna. A esa conclusión llegó Aristóteles. Ellos eran buscadores de la verdad. Y Aristóteles se adelantó a todas las filosofías de todos los tiempos y dice que después de la muerte el alma adquiere una perfección eterna. Como seres humanos somos un compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que fuimos creados con conocimiento, fuimos creados en libertad y fuimos creados con identidad propia. Cuando usted y yo muramos, hermanitos, lo único que nos vamos a llevar son los sentimientos, las emociones que se esconden en nuestra alma, que es una computadora. ¿Qué estamos alimentando nuestras emociones? ¿De qué estamos alimentando nuestros sentimientos? ¿De odios? ¿De rencores? ¿De pleitos? Por eso el apóstol Pablo claramente habla, esos son los frutos de la carne. Mas el fruto del Espíritu es otro, totalmente distinto. Pleitos, disensiones, molestias, inconformidades, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Fuimos creados con conocimiento, fuimos creados para libertad y fuimos creados con una identidad propia. Por eso Dios dice, mi Padre siempre va a cuidar de vosotros. Él va a tener siempre cuidado de nosotros. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, dice el Señor, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar mucho y nos va a fortalecer nuestra fe. Filipenses 4:19. Fíjese lo que dice la Biblia. No lo que yo diga, lo que Dios dice en su palabra a través del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá, mi Dios pues proveerá de todo lo que os falta, conforme a qué dice, a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra única prioridad en el reino de Dios? Ahí lo dice Mateo 6:33, hasta parece una clave. ¿Qué dice Mateo 6:33? Esta es nuestra única prioridad en el reino de Dios. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Quiere probar a Dios en esto, hermano? Podemos probarlo. ¿O no dice Dios en su palabra, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que qué? Y cuando Dios bendice, ¿qué dice la Biblia? No añade tristeza en ellas. Pero es necesario que no nos desenfoquemos, que no perdamos nuestro enfoque. Ese es el secreto para vencer la ansiedad y para vencer el afán. Esa es la llave perfecta para, hermanos, vencer nuestros miedos, nuestros temores. Solo para cerrar y clarificar un poquito la reflexión que quiero dejarles. ¿Se acuerdan ustedes de un libro maravilloso en la Biblia que se llama Ruth? ¿Sí lo han leído? ¿Lo hemos predicado?
¿Cómo salió Noemí con su esposo? ¿Cómo se llamaba el esposo de ella? Tenía un nombre raro. Elimelech. Salieron contentos porque ¿a dónde iban? Al norte. Como que esa es la forma, todos de aquí se van al norte. Y al norte es dinero, fácil. Dice. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Esperamos o no esperamos? ¿Vale la pena creer o no creer en Él? Es mejor, hermano, créalo. Es mejor creer y esperar en Él, porque los que confían en Jehová, nuevas fuerzas, dice, tendrán. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ustedes y yo vivamos un día a la vez. Esa es la clave para vencer el afán y la ansiedad. No desenfocarnos, puestos los ojos en Jesús, que es el autor de todas las cosas, y Él cuidará de nosotros siempre. No pongan su mirada en las cosas de aquí, porque eso los va a hacer caer en la ruina y en la desgracia, puestos los ojos en aquel. Ahora, cuando vengan esos momentos difíciles a nuestra vida, porque como les dije el domingo, hay muchos distractores, hermanos, muchos distractores. Usted aparentemente cree que nadie lo está viendo. Hay miles de ojos que nos están viendo para saber si realmente lo que nosotros predicamos, lo que nosotros decimos, lo creemos o no. Y cuando finalmente ven el resultado, dice, ay hermano, cómo me gustaría tener unos hijos como los suyos. Sí, seguramente me los saqué yo en la lotería. Esos hay que formarlos todos los días. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Yo he terminado y he cumplido lo que tú has puesto en mi corazón para este día. Y esto trae alimento a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no desenfocarnos. Ayúdanos, Señor, a darte a ti lo mejor de nosotros, para que tú nos des también lo mejor de ti para nosotros. Que no nos olvidemos que el gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y cuando cumplimos con ese principio universal, cósmico, podremos hacer lo que sigue y amaremos a todo lo demás. Primero tú, Señor, y después lo que sigue. Si caminamos en ese orden, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que usted más ama en esta vida? ¿Qué es lo que más desea? Un día todos vamos a tener que tomar ese camino de la vida eterna.